Normalidad de la supervivencia al trauma. Para las partes supervivientes hay muchas cosas que son normales, porque existen. Guerras, violaciones en el matrimonio, abuso sexual de niños, prostitución, explotación en el trabajo, etc. Rendidas como están a sus destinos, no se pueden imaginar que todo esto podría no existir. En algunas familias se abusa de las niñas desde hace generaciones, y éstas, cuando se vuelven madres, a su vez, no son capaces de proteger a sus hijos del abuso. De igual manera, se presiona a los hombres a lo largo de muchas generaciones para que no den ninguna importancia a sus necesidades y sentimientos y se dejen formar como soldados o máquinas de trabajo. Otra característica de las estrategias de supervivencia es que no conocen la diferencia entre una explicación y una valoración moral. Como están cegadas con respecto a sus propias condiciones de origen, el análisis de las causas termina en el punto en el que se toca el tabú de su propio trauma. Al mismo tiempo, la ceguera ante el propio trauma hace a las personas indiferentes a los traumas de otros. Con la forma de pensar de las partes supervivientes, se buscan de forma puntillosa todas las conexiones, pero no las causas reales relacionadas con el trauma. Por ello, las partes supervivientes llegan rápidamente al límite del entendimiento de los procesos psíquicos que tienen que ver con los traumas. Interrumpen las discusiones sobre las consecuencias de los traumas que no están en condiciones de afrontar, con comentarios como «en esto no se diferencia suficientemente» o «todos los caminos conducen a Roma». Sobre todo se niegan a aceptar las fragmentaciones psíquicas como una realidad y consideran que todo es muy exagerado y está formulado de forma muy drástica. Los científicos, que no pueden reconocer su propio trauma, tienden a suponer que la causa de los trastornos psíquicos está en cualquier parte menos en el propio hecho del trauma. Los políticos, que han disociado su propio trauma lo más alejado posible, creen poder subsanar las necesidades de sus conciudadanos con estrategias predominantemente racionales. No comprenden que con su legislación provocan a menudo lo contrario. En cambio, quien está anclado en sus estructuras psíquicas sanas puede resistir la tentación de mezclar las explicaciones sobre las relaciones de causa y efecto con las valoraciones morales. Una actitud de búsqueda científica tras las causas de un fenómeno es algo muy distinto a la búsqueda de culpables o de justificaciones. Narcisismo. Una característica de las partes supervivientes muy perturbadora en las relaciones es el narcisismo. Desde sus estrategias de supervivencia, algunas personas se dan por aludidas, se ofenden con facilidad y tienen una necesidad exagerada de reconocimiento y aprobación. No pueden sentirse valiosas por sí mismas, se avergüenzan de sí mismas y no son abiertas ni sinceras, ya que han obstruido el acceso a sus propios sentimientos a causa de los traumas. Necesitan continuamente una confirmación desde el exterior. Por ello, están bajo la presión constante de demostrar a otros lo buenas que son en realidad y que merecen ser amadas. Para conseguir esto están dispuestas a hacer todo lo posible. Hay una forma de narcisismo más bien femenina que consiste en atender ilimitadamente a personas a las que perciben como superiores para que les vaya mejor, tengan aún más éxito y se vuelvan más populares. Por ejemplo, una persona así puede servir a un hombre de apariencia fuerte, pero detectar al mismo tiempo que éste tiene una gran necesidad interior. Por ese motivo, siente que él necesita su amor y consuelo, que en el fondo depende de ella y que por tanto la necesita. Esto lo hacen, por ejemplo, las niñas pequeñas con sus padres depresivos. En la forma masculina del narcisismo se usa el éxito profesional,
la propiedad material, la fortuna, tener una bella mujer y presumir de los éxitos escolares y profesionales de los hijos, para mostrarse indispensable y ocultar el miedo primitivo a no ser querido. Tipos de trauma. Cada forma de trauma tiene un origen diferente y como consecuencia toma cursos diferentes y tiene distintos síntomas. Por ello, se intentan superar de forma diferente. Del tipo de trauma depende el tipo de partes traumatizadas y supervivientes. Por tanto, es importante saber qué trauma ha dejado huellas en la psique de una persona y actuar terapéuticamente en función de esto. Hay distintos modos de diferenciar los traumas entre sí. Se pueden dividir por grupos en función de sus causas, por ejemplo, traumas ocasionados por desastres naturales o por el hombre. Se pueden diferenciar entre traumas causados por violencia y aquellos que no lo son. Se puede distinguir entre traumas que se originan en relaciones interpersonales y aquellos que no provienen principalmente de estas. Existen traumas que se pueden atribuir a un único suceso, designados traumas simples, y otros también llamados traumas complejos. Vamos a diferenciar 4 formas de traumas. Traumas existenciales, traumas de pérdida, traumas simbióticos de vínculo y traumas del sistema de vinculación. Comencemos por los traumas existenciales. Estos se originan en circunstancias en las que otras personas, animales o un suceso natural provocan una situación de peligro de muerte ante la que ya no podemos hacer nada. Por tanto, existe una situación de trauma existencial cuando, por ejemplo, somos amenazados con un arma por ladrones, soldados, violadores, vecinos, compañeros de clase, etc. Un coche, una motocicleta, circula a toda velocidad hacia nosotros. Nos ataca un perro, un elefante, etc. Nuestra vida peligra por fuego, agua, viento o la caída de piedras. En este tipo de experiencias nuestra vida y nuestra salud están en juego a causa de los peligros existentes. Por ello, en general, entramos en estados de pánico y de miedo a la muerte. En un trauma existencial, el miedo a la muerte tiene que ser disociado y se tienen que congelar todos los impulsos que se activan en la situación de trauma: huir, gritar, defenderse, pedir ayuda, y todos los movimientos y acciones corporales hasta la mera respiración. El estado de shock es el primer intento de disociar la experiencia traumática. Obnubilar la mente, imaginar que se abandona el cuerpo y alejarse mentalmente de él son otras estrategias de supervivencia inmediatas. Más adelante habrá que reprimir sobre todo la sobreexcitación y el miedo a la muerte en repetidas ocasiones cuando superen las barreras que se hayan levantado para su represión. Para ello, los medicamentos que se ofrecen como supuestos ansiolíticos y tranquilizantes son un remedio muy utilizado. Cuando los estados de miedo y pánico se vuelven demasiado poderosos, probablemente se intente controlarlos con terapias de miedo específicas. No obstante, las terapias de miedo no solo son útiles y de ayuda si se tiene en cuenta el origen del miedo correspondiente. Si se fijan solo en los desencadenantes aparentes del miedo y suprimen el verdadero origen traumático de los miedos, aumentan la fragmentación psíquica y se convierten en un instrumento de las partes supervivientes. Cuanto más se reprime un sentimiento sin considerar su origen, es decir, la situación en la que se originó, más persistente será. El miedo es solo una señal de alarma y en un trauma existencial está conectado con una parte traumatizada de la personalidad que sigue estando fuertemente necesitada.
Por tanto, para una terapia razonable y por último exitosa de miedos y estados de pánico, es necesario identificar el trauma original. Esto no es siempre fácil si se trata de traumas que se ocasionaron quizá antes o durante el nacimiento, o en los primeros años de vida de los que la persona afectada no tiene recuerdos explícitos. Otro obstáculo para reconocer el trauma original es el hecho de que los miedos traumáticos se pueden tomar de los padres o de generaciones anteriores mediante un trauma simbiótico y se superponen a los miedos personales de la persona afectada. En cualquier caso, para integrar las experiencias de traumas existenciales, se necesita mucho valor y confianza para reencontrarse una vez más con la situación original en la que se originó el miedo a la muerte. Es necesario ir al encuentro de la experiencia de impotencia y desamparo con las partes sanas de la personalidad, sin la escapatoria de las estrategias de supervivencia enraizadas. Traumas de pérdida. Los sentimientos son los que conectan nuestro interior con el exterior. Estamos en contacto con el mundo de una forma subjetivamente significativa a través de los vínculos emocionales. En un trauma de pérdida, perdemos algo a lo que estábamos fuertemente vinculados a nivel emocional. En primer lugar, lo son las personas más cercanas, los padres, hijos, parejas o amigos más íntimos. En un trauma de pérdida surge un dolor psíquico de separación y pérdida insoportable. Probablemente el trauma de pérdida más grande y grave se da cuando una madre psíquicamente sana pierde un hijo. Esto puede darse incluso en caso de una muerte fetal. Los sentimientos de pérdida aumentan más por lo general cuando el niño nace vivo y fallece en los primeros años de vida. Un trauma de pérdida máximo es también que los padres de un niño mueran tempranamente. En cierto modo, el accidente más grande para un niño supone el fallecimiento de su madre durante el parto o inmediatamente después. Hasta los 20 años de edad, la muerte temprana de los padres no es superada psíquicamente de un modo sano y conduce, por tanto, a fragmentaciones de origen traumático. Si un niño pequeño pierde a uno de los padres por una separación o divorcio, normalmente se generan tales penas de separación y miedos de abandono que no pueden ser procesados correctamente a nivel psíquico y llevan a fragmentaciones psíquicas en el niño. Esto se da especialmente cuando los padres intentan ponerlo cada uno de su lado y usarlo como aliado en la pelea contra su antigua pareja. Un niño sufre un trauma de pérdida incluso cuando es entregado a una madre adoptiva o de acogida inmediatamente tras su nacimiento, debido a que ya estableció un vínculo psíquico con su madre durante los 9 meses de gestación y el parto. A través de la separación de su madre biológica se rompe el tejido psíquico altamente complejo que ya se ha formado hasta el momento. Las señales que el niño emite en dirección a su madre caen en el vacío de repente y de forma inexplicable. Durante 9 meses el niño se había preparado para el encuentro con su madre y de pronto ésta ya no está. No se puede contar con que un niño renuncie a la relación con su madre biológica. No tiene ningún otro concepto psíquico alternativo a su disposición y por tanto no puede soportar la ausencia de su contraparte materna. Solamente puede sobrevivir a la situación de pérdida de su madre biológica fragmentándose en ese estadio temprano de su desarrollo. Una parte de él estará toda su vida en búsqueda de su madre perdida. También, en el caso de complicaciones en el parto, si la madre y el niño son separados tras el nacimiento por varias horas o incluso días, por ejemplo, porque la madre fue anestesiada durante un parto que le resultó muy doloroso, las señales del niño dirigidas hacia ella caen en el vacío. De este modo, los miedos de abandono y de muerte que surgen en el niño pueden conducir a una fragmentación en esta fase temprana de su desarrollo psíquico
y dejar en él huellas de pánico permanentes. Por tanto, en un trauma de pérdida se tienen que aislar del resto de estados psíquicos. El miedo a ser dejado solo, el fuerte dolor psíquico al sentir la pérdida de una persona de referencia importante, el miedo de tener que continuar la vida sin esa persona, la rabia de haber sido abandonado por esta persona. Enfriar los estados psíquicos de sobreexcitación arriba citados es la reacción traumática inmediata al darse cuenta de la pérdida. Esto conduce a una congelación interior, insensibilidad, incapacidad de moverse y a un estado de embotamiento. Ya no se puede pensar con claridad. Se está bloqueado a nivel de las acciones y de las decisiones. La insoportable pérdida de una persona hacia la que se dirige nuestro amor conduce a un conflicto psíquico y a un dilema interior sin solución. Admitir la pérdida como una realidad y llorar su muerte significaría aceptar que la persona se ha ido para siempre y que no volverá. Ya que la pena y el miedo ante lo definitivo no es soportable en el momento de la pérdida, entran en juego los mecanismos psíquicos de supervivencia. Estos consisten, por un lado, en repetir mentalmente una y otra vez el suceso de la pérdida. ¿Qué hubiera pasado si la persona no hubiera conducido el coche? ¿Hubiera tomado un avión posterior? ¿No nos hubiéramos peleado antes? Los supervivientes casi siempre se culpan de no haber hecho, haber pasado por alto o haberse equivocado en algo. De esta manera, la realidad parece cambiable al menos mentalmente. Además, se puede hacer como si la persona amada estuviera todavía ahí, como si solo se hubiera ido por un momento y fuera a volver pronto, como si no estuviera muerta en realidad, sino que por ejemplo estuviera en el cielo esperándonos, como si nos mirara con amor desde un lugar alejado y desconocido, quizá más allá de este mundo. Las partes supervivientes hacen lo posible para no tener que aceptar la muerte o la separación como algo definitivo. Esperan que algún día se reencuentren con la persona desaparecida. Considerar que está realmente muerta lo ven como una traición hacia la persona perdida. Por esto las partes supervivientes mantienen también un culto exagerado de no dejar olvidar a las personas desaparecidas y mantenerlas vivas en los recuerdos. En otros casos se dejan intactas las habitaciones en las que vivía el fallecido o no se tocan sus posesiones. Por ejemplo, no se deshacen de su ropa o sus libros. Se intenta evitar por todos los medios trazar una clara línea de separación entre el muerto y el vivo, y se considera que los muertos necesitan ser recordados para siempre. Sin embargo, en realidad son las partes supervivientes de los vivos las que consideran que no pueden soportar el dolor de la separación definitiva, y por ello la intentan evitar a toda costa. También se suelen idealizar a los muertos y a los ausentes. Dado que no se hacen nuevas experiencias reales con ellos, es fácil imaginárselos como parejas ideales que satisfarían todos los deseos de estar presentes. Como estrategias de supervivencia sirven también distintas formas de compensación. Por ejemplo, tener otro hijo o adoptar o acoger a un niño para sustituir a uno muerto. Otra forma de entrar en una nueva relación de pareja lo más rápido posible, tras una separación o divorcio, sin que se haya renunciado realmente a nivel interior a la relación con la pareja perdida. Otra forma consiste en quitar la importancia a la pérdida. Esta actitud se ve especialmente en personas que perdieron a sus padres en edades tempranas y opinan que esto no les afectó, ya que encontraron a padres que los sustituyeron y aprendieron a arreglárselas solos, sin el padre o sin la madre.
Los síntomas psíquicos y físicos de un trauma de pérdida son miedos incomprensibles, agresiones inconscientes, dolores difusos de cabeza o articulaciones, sentimientos de rigidez y un duelo inconcluso y reiteradamente interrumpido. Con frecuencia todo esto desemboca en el cuadro sintomático de un estado depresivo. Esto puede conducir a su vez al incremento del consumo de sustancias legales, como el tabaco, el café o el alcohol, o de medicamentos, somníferos y tranquilizantes, y en algunos casos a formas más graves de drogadependencia. Para superar psíquicamente un trauma de pérdida es necesaria la determinación de asumir la pérdida como definitiva. Mientras las partes supervivientes se resistan a aceptar la pérdida, intentarán controlar los síntomas del trauma a través de medicamentos. El tratamiento terapéutico de una depresión, sin realizar la conexión con el trauma de pérdida subyacente, puede ser una nueva astucia de las partes supervivientes para evitar los propios sentimientos traumáticos. Reconocer el trauma original puede ser difícil por los motivos nombrados anteriormente, en el caso del trauma existencial. Sin embargo, donde existe la voluntad de aceptar definitivamente la muerte y la separación, y asumir el dolor de la pérdida, se encuentran también los caminos apropiados que llevan hacia la claridad psíquica y la estabilidad interna, sin tener que fragmentarse psíquicamente de nuevo. Traumas simbióticos y de vínculo. Si la madre ya no está o el padre se ha ido, la situación para el niño está clara, al menos visto desde fuera. Es mucho más confuso para un niño que los padres estén físicamente presentes, pero que en realidad no estén ahí porque trabajan continuamente, se ocupan de otras personas, o giran únicamente alrededor de sí mismos y de sus problemas. Los hilos emocionales que el niño tiende hacia sus padres tampoco encuentran verdaderos puntos de anclaje en ellos. Las señales que emite el niño hacia sus padres no son acogidas o conducen a respuestas que son confusas o hirientes. Un niño depende de las señales de vínculo que envía hacia sus padres, pero al mismo tiempo experimenta que no tiene sentido y que a menudo puede ser incluso peligroso hacerlo. A la larga, esto no es soportable a nivel psíquico para el niño. En un trauma simbiótico, el niño fracasa en su intento de construir una relación simbiótica sana con sus padres, y especialmente con su madre. Intente lo que intente, no lo consigue. No le sirve de nada que esté en silencio encerrado en sí mismo, o muestre su miedo, que esté rabioso o llore, que sea bueno, llame la atención mediante travesuras. No recibe las reacciones cariñosas y comprensivas que necesita de sus padres para sentirse seguro con ellos. El motivo principal de esto es que la madre, a causa de sus propios traumas, no es capaz de ofrecerle al niño un vínculo seguro y sólido. No puede abrirse al niño con sus propios sentimientos porque está llena de miedos. Teme ser inundada por sus sentimientos traumáticos disociados al entrar en contacto con su hijo. El niño, con su necesidad emocional, su llanto y sus miedos, es una fuente constante de estrés para ella, porque en el fondo reconoce en él a su propio niño traumatizado y apartado. Un niño que se dirige en su angustia hacia su padre puede caer también en una situación de trauma simbiótico con él, en el caso de que esté traumatizado éste también. Con frecuencia, este es el caso, ya que las personas traumatizadas se sienten atraídas inconscientemente entre sí a nivel de pareja. Sienten que hay algo en la otra persona que le es muy conocido. Por ejemplo, la experiencia dolorosa de haber perdido uno de los padres tempranamente. Pero no pueden ni deben nombrar ese dolor común, ya que si lo hacen estarían tocando sus propios sentimientos traumáticos disociados. Por ello es probable
que para los niños, que están atrapados en una situación de trauma simbiótico con su madre, el vínculo con su padre no suponga tampoco una buena alternativa. La dinámica psíquica en un trauma simbiótico es compleja. Contiene distintos procesos. En su desamparo e impotencia, el niño disocia sus miedos, rabia, dolor, desesperación y toda necesidad interior relacionados con no ser visto ni querido por su madre. El dolor por no ser querido por su madre es muy profundo e insoportable para un niño. Por ello desarrolla distintas estrategias de supervivencia. No le gusta estar tan necesitado de amor, detesta su dependencia y ve sus miedos y dolor como debilidades. Intenta por tanto ser grande y fuerte. No culpa a su madre por no ser aceptado ni querido, sino a sí mismo. No fue lo suficientemente bueno, cometió una falta, no quiere a su madre lo suficiente, etc. A menudo se pone rabioso para no sentir su dolor por el abandono. Ya que según esta lógica él tiene la culpa de no ser querido, en el fondo sus padres no tienen ningún problema. El niño idealiza a sus padres, ven ellos a la querida mamá y al querido papá, independientemente de lo mal que lo traten, los desprecios y las agresiones. A menudo el niño se fabrica, con su fantasía, una madre ideal que sustituye a su madre real traumatizada. Defiende esta imagen fantasiosa con uñas y dientes. Se enfada consigo mismo por lo difícil que le resulta la relación con su madre real. Más adelante se identifica con las actitudes y estrategias de supervivencia de su madre y de su padre. La vida no es un camino de rosas. Uno no se puede permitir los sentimientos. Los otros tienen la culpa. Hay que adaptarse y no se debe llamar la atención. ¿Qué dirán los vecinos? Etcétera. Percibe a sus padres como personas muy necesitadas y débiles y asume por ello el rol de salvador de sus padres traumatizados. Ya que el niño sigue buscando con avidez el contacto emocional con su madre y con su padre, entra en contacto inconscientemente con las energías y los sentimientos traumáticos disociados de sus padres y se cuela a través de sus estrategias de rechazo de trauma. De esta manera absorbe sus sentimientos traumáticos y los toma como sustitución de los sentimientos cariñosos paternos inexistentes. Cuando los padres pierden temporalmente el control sobre sus partes traumatizadas, el niño se ve inundado por estas. Los sentimientos traumáticos en la psique de los padres son para los niños, necesitados de amor, como un agujero negro que los succiona. Sentimientos traumáticos absorbidos. Debido al contacto inconsciente con el contenido y la fuerza de los traumas de sus padres, un niño no puede diferenciar cuáles son sus propios sentimientos y cuáles les pertenecen a ellos. Por ello, el trauma simbiótico está siempre unido a un caos sentimental. Dado que los sentimientos son decisivos para el desarrollo de la identidad de una persona, un niño así está confundido acerca de quién es él. En esencia, el hijo asume, junto a los sentimientos traumáticos de su madre, la identidad de ésta, la cual se superpone a la propia identidad del niño y bloquea su desarrollo. El vínculo entre la madre y el hijo se convierte de esta manera en una relación enredada emocionalmente. El niño está, al igual que su madre, fragmentado en varias partes que se conectan con las partes correspondientes de su madre. El vínculo madre-hijo no es sencillo como en el caso de un vínculo seguro, sino que está diversificado en distintos patrones de interacción en función del trauma materno. En este tipo de relaciones enredadas no está claro dónde comienza el niño y dónde termina la madre a nivel psíquico. El niño se vuelve una copia de su madre traumatizada en muchas de sus partes.
De este modo, encontrar una solución adecuada a la edad para salir del vínculo simbiótico con la madre resulta difícil e incluso imposible.